Dios les bendiga, hermanos. Y Él en esta hora, el Señor nos dé la gracia para poder compartir esta enseñanza que tenemos de la escuela dominical. Vamos a rogar al Señor que nos abra puertas de su palabra para enseguida dar lectura a ella. Mi Padre bueno, gracias te damos una vez más por tu misericordia que hemos alcanzado. Y en esta hora que nos permite, Señor, y aún por este medio, estar comunicado con todo tu pueblo, que tendrá oídos para escuchar su bendita palabra. Te rogamos que tu gracia bendita sea a favor de cada uno de nosotros y pon tú en mis labios, Señor, la palabra de enseñanza para cada uno de nosotros. Te ruego que tú lo confirmes y esta puerta sea abierta en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como ya usted sabe, la lección que tenemos para la escuela dominical, estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 13 ya llevamos algunas enseñanzas. Y hoy día vamos a leer lo que está estipulado desde el versículo del capítulo 3 primero, del versículo 15 al 18. Ahí tenemos la enseñanza para este día. Como también tenemos el texto sagrado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 13 y 14. Búsquelo usted para que nos centremos en ella, porque vamos a leer la palabra. Si no, ponga atención a ella, para que hagamos memoria que está escrito en esta palabra bendita. Y voy a dar lectura a ella en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Añada al Señor bendición a esta lectura. También leeremos el texto, encontramos la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, los versículos 13 y 14. Y le doy lectura y dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia y te multiplicaré grandemente. Añada al Señor bendición a esta lectura. Y Dios nos abra puerta para esta conversación de estos cortos versículos que tenemos, pero que nos encierran un punto tan importante. Permite el Señor que su gracia sea sobre todos nosotros para entender estos misterios que están grabados en la Escritura. Hemos estado conversando, como decía en la enseñanza pasada, respecto a esta promesa bendita. Y el último versículo, que fue el 14 de la enseñanza pasada, decía, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí quedamos la enseñanza, ¿no es cierto?, en la cual hemos estado viendo cómo Dios dio esta promesa bendita a Abraham en el pasado y que nos alcanza hasta el día de hoy a nosotros. Y por ello que el apóstol que está escribiendo estas cartas hermosas, tan profundas, y en esta ocasión a la iglesia en Galacia, para allí siempre asegurar pleno de lo que Dios dijo fue una palabra de bendición verdadera que permanece para siempre. No hay duda que con el conocimiento que Dios nos ha dado de la Escritura, de la palabra, estamos nosotros persuadidos
enseñados también. Y esa es nuestra fe. La palabra de Dios permanece para siempre. Y nos damos cuenta que la Escritura está llena de esas palabras de bendiciones y que no pueden ser revocadas por los hombres. Y aún el apóstol, como nos toma en este primer versículo de hoy día, de la enseñanza, cuando dice esto en el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y en ello muestra la necesidad del hombre en poder allí realizar pactos, porque si no fuera así con pactos que están estipulados, señados, el mundo casi no podría vivir. Y por ello que están estipulados por leyes, por mandatos, por formas. Y hasta lo más insignificante el hombre hace pactos, tratos con los hombres unos con otros. Y siendo humano, están guardados para nunca ser ratificados. Ejemplo de uno, por ejemplo, hoy día están las notarías, donde dos personas van a hacer un trato en una venta o en una compra-venta, donde uno al otro le vende. Y ahí queda un pacto, una escritura. Y esa escritura la firman ante un notario, que es la persona que la ley ha estipulado para que ella sea la persona que guarde esa verdad y sea el testigo fiel que nadie puede allí destruir aquella escritura. Y de esa forma los hombres hacen un contrato y ese contrato permanece para siempre. Muchos tenemos esa bendición de tener nuestras casas donde hay una escritura y esa escritura está hecha ante un notario, firmada por la escritura y por las personas que hicieron el trato, un pacto que nos habla, ¿no es cierto?, un pacto de hombre. Y aún más, para asegurar aquella escritura tiene que ser inscrita en un conservador, y el conservador de bienes raíces, que es la persona autorizada para mantener siempre. Y más todavía, cuando pasan los días, cuando pasan los años, las notarías tienen 2 años, 3 años las escrituras, y las mandan allí a un archivo judicial, donde esa persona es la responsable de conservar en forma permanente. Y aunque la venta o el contrato o pacto del que estamos hablando se haya hecho 10, 20 años atrás, hay un lugar donde está escrito. Y el archivero judicial, cuando se lo solicita, busca aquello y da allí la seguridad que ese pacto existió y de tal manera. Por ello, que Pablo toma esta circunstancia de los pactos humanos. Cierto que hoy día la palabra del hombre ha ido cambiando y muchas veces yo lo he dicho en nuestra iglesia, mirando a algunos ancianos del pasado, que ellos han dicho antes no se necesitaban escrituras, cosas hechas, sino que bastaba la palabra del hombre. Pero hoy día nos encontramos que aquella palabra ya no es válida, tiene que estar inscrita en todo este proceso que he enumerado para que tenga validez y sea respetada y nadie pueda invalidarla. Y es por ello que el apóstol toma esta experiencia humana para resaltar lo más grande, lo más glorioso, la promesa de Dios, la palabra de Dios, cómo Dios habla. Y en ello explica respecto a esto, cómo Dios dio una palabra tan gloriosa, tan hermosa a Abraham en el pasado. Y por ello que, como decíamos la semana pasada, en principio dio una promesa que su simiente sería como las estrellas del mar. Más tarde nos encontramos allí, que también dio esa misma promesa, que Dios daría a Abraham las estrellas y cómo sería la arena del mar para siempre. Y nos mezcló a nosotros, los gentiles, y también a los hebreos, donde había allí esa promesa bendita que habría un nacimiento, un pueblo. Y ya hemos visto en que Dios aprobó todo aquello porque Abraham creyó a la palabra de Dios y a la bendición de Dios, en que él tendría una simiente. Cierto que tuvo que tener paciencia, esperar el tiempo, porque el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de los hombres, pero Dios cumplió la promesa.
Por ello nos damos cuenta cuán firme es la promesa de Dios. Somos testigos hoy día nosotros que lo que hoy día podemos ser nosotros, Dios se lo prometió a Abraham. Y vuelvo a repetir, somos nosotros, la arena del mar, incontable. Y por ello se habla del pueblo gentil que viene de esta herencia de la fe. Y de tal manera hemos visto en esta enseñanza que nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Entonces digo yo en lo personal, somos un granito de arena. Yo soy un granito de arena. Usted es un granito de arena de esa promesa. Y cómo aquella promesa fue tan válida y duradera, una promesa eterna, que hasta el día de hoy está en pie, porque es la palabra de Dios. Y Dios le estaba dando allí a Abraham que habría un pueblo de esta bendición. Por eso cuando vemos los versículos dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice el apóstol, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y por ello que hoy día nosotros llegamos a esta bendición maravillosa y somos justificados en la fe en Cristo el Señor. Fue el medio que Dios allí determinó para que llegara también este evangelio, esta creencia maravillosa y pasar a ser hijos de Abraham en esta fe maravillosa en Cristo el Señor. Y no estaba dando, como el apóstol quiere decir, allí a la simiente, a las personas individuales, sino que a una que reflejaba, y ese, como el apóstol asegura, que es Cristo el Señor, y que nosotros damos testimonio que a través de Cristo el Señor estamos bendecidos en esta fe maravillosa que Dios dio promesa a Abraham. Por eso nos habla la palabra del Señor. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces nos damos cuenta plenamente que esa palabra segura, verdadera, que permanece allí para siempre, como la Escritura nos revela en muchos pasajes respecto a cómo es la palabra de Dios. Y nosotros hoy día guardamos esta fe gloriosa y podemos en parte ir entendiendo el misterio de Dios, y por ello que alabamos al Señor, porque nos permite en entenderle y conocerle, y que Él ha puesto fe en nosotros para que nosotros allí aceptemos su palabra. Porque la palabra es verdadera, eficaz desde el principio. Si algunas traemos, ¿no es cierto?, a memoria, cuando ya del primer hombre, la primera mujer, habló Dios palabra y decretó formas de vida. Y dijo al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu rostro. Y vaya, hasta el día de hoy no hay nadie que pueda eludir aquello. La forma que el hombre tiene que ganarse en forma honrada el pan es trabajando, luchando. Y vaya, hoy día, como tenemos en nuestro país, con estos problemas, estas discordias, que los hombres no pueden trabajar y están mendigando pan, esperando la esperanza, porque todos sabemos allí que solamente el hombre tiene pan cuando trabaja y lucha. Por eso que el apóstol dice, bueno, el que no trabaja no come. Pero ¿quién ordenó aquella palabra? Fue Dios desde el principio y la seguiremos hasta el final. ¿Y cómo le dijo a la mujer? Con dolor parirás tus hijos. Era una sentencia de Dios que no se puede eludir. Hoy día la ciencia, como alguna vez lo hemos comentado, permite aliviar de esa manera, pero la forma natural es que la mujer sufre para tener sus hijos. Y así nos vamos encontrando de palabras de Dios que son verdaderas, que hasta el día de hoy. Una de esas palabras gloriosas, cuando conversó con Noé, Dios después del diluvio, y ver tanta muerte, que todos los seres humanos habían muerto bajo el diluvio, Dios dio una promesa y dijo, nunca más el hombre morirá en un diluvio. No derramaré agua para matarlos.
Y esa promesa la hemos visto hasta el día de hoy. Cierto es que a veces hay lluvia fuerte en distintas partes del mundo, a veces hay allí aluviones, pero Dios estipuló que nunca más el mundo sería muerto por agua en un diluvio. Y hoy día somos los testigos y a través de la historia no hemos visto más porque la palabra de Dios es verdadera. La promesa de Dios permanece para siempre, no cambia. Por ello que en ellos bendecimos y alabamos al Señor, porque cuántas promesas hoy día disfruto yo y disfruta usted. Desde el minuto en que hemos aceptado la palabra de Dios. Y yo siempre me abrigo a esa palabra tan gloriosa y cortita. Desde que creíste fuiste salvo. Fue una promesa bendita y gloriosa. Cierto, la Escritura lo había estipulado, los profetas. Cuando alguno dijo la palabra de Dios, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. De esa manera nos encontramos esa palabra segura, verdadera, que no cambia. Es un pacto que Dios prometió y toda su escritura ha hecho promesas benditas y gloriosas. Por ello que tenemos que mirar que el hombre no puede cambiar el designio de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. He tenido esta lectura en parte en que como, por ejemplo, un hombre que buscaba las formas de maldecir al pueblo de Dios, y encontramos a Balac, que busca a Balaam, que era profeta, para que diera maldición al pueblo de Dios, porque éste estaba atemorizado, que allí podía destruir, y busca formas, busca pagos. La historia es larga y permanente, pero que solamente allí quiero decir las palabras de un hombre como Balaam, que quiere decir cosas, hablar cosas, siendo tentado por el dinero, por el oro, por las cosas, para darle allí una respuesta saludable a aquel que lo había contratado, que era Balac. Y él habla en este escrito y dice cuando quiere hablar, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Alabado sea el Señor. El pueblo que Dios había dado, la forma que había permitido que naciera de un hombre como Abraham, estaba bajo la bendición de Dios, aunque las sentencias fueron escritas y como Dios le dijo a Abraham, ese pueblo será esclavo por más de 400 años. Pero Dios cuidó, Dios guardó, y por ello que las promesas de Dios hacia su pueblo son las bendiciones que Dios dio segura a Abraham. ¿Cómo ese pueblo sería bendecido? Nosotros tenemos a veces la historia respecto a ese pueblo y vemos los problemas, las dificultades que han pasado, pero todas han sido no porque Dios se haya olvidado de la promesa, sino consecuencias de la maldad, consecuencias del pecado de ellos mismos. Cómo se desviaron del camino que Dios les trazó y se abrieron puertas y Dios mismo allí cortó las amarras, cortó los vallados y quedaron libres y los hombres querían en todo hacer desaparecer a Israel. Pero vemos que Nabucodonosor, vemos que los persas, vemos que los romanos, vemos que a través de la historia y aún en nuestra historia, hasta Hitler quiso allí hacer desaparecer, aunque murieron cuantos millones, pero hasta el día de hoy Israel está en pie, porque la promesa de Dios, Dios la dio a Abraham desde el principio, que este pueblo sería como un búfalo, que allí que no para, y nada allí podrá allí exterminarlo, porque la promesa de Dios, la palabra de Dios fue eterna de bendición para ellos. Por eso cuando miramos la escritura que nos habla en esta manera, nos encontramos cómo Dios es tan fiel en su palabra. Y solo eso es suficiente para cada uno de nosotros. Lo que Dios dijo, eso se hace. Lo que Dios ordenó, así se cumple. Como ordenó el tiempo, ordenó la vida, ordenó las bendiciones y nos dio a nosotros esta bendición gloriosa
de ser participante de esta bendición del principio que Dios le dijo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Hoy día la bendición está sobre nosotros, los creyentes en el Señor. Pero haber desmanes y tantas pandemias que hay en el mundo entero, pero nosotros creemos en el Señor que las promesas son para nosotros. Y nos ha dicho en la Escritura, ni aun ni un pelo en nuestra cabeza perecerá. Y nosotros al creer aquella palabra, abrigamos claramente que Dios no miente, que Dios ejecuta claramente como Él ha dicho, y la fe allí nos hace arrebatar esta bendición de Dios. Pero Dios aún nos muestra algo grande. Mi pregunta es ahora, ¿usted cree en la palabra de Dios? ¿Es suficiente lo que está escrito en la palabra de Dios? Creo que todos nosotros creemos esa palabra bendita y gloriosa, que es verdad. Por eso que el profeta dijo claramente que allí se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Y por ello cuando miro, y mire usted que estamos hablando de un pacto de palabra, de un pacto de derecho, y la Escritura, la Biblia está llena de promesas benditas para cada uno de nosotros. Y nosotros hemos descubierto en la Escritura que para todos los días hay una promesa bendita. Y como un día dijo nuestro obispo Carlos San Martín Pulgar, allí en esa promesa bendita, todos los días hay una palabra de Dios que dice, no temáis. Y por ende que Dios nos sujeta en esta bendición. Pero aún quiero darle una profundidad más grande de eso. Y la pregunta ya está hecha, ¿no es cierto? Que creemos nosotros a la palabra de Dios. Creemos a lo que está escrito, todo lo que Dios ha hecho. Pero mire lo que dice el texto en esta hora, allí comprobación de la palabra, cuando dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mire, y nótelo esto, y guárdelo en su corazón, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, yo miro esa promesa aún más profunda, y si la palabra de Dios lo sabe todo, lo llena todo, lo ha explicado todo, y por ella entendemos que fue constituido toda la creación por la palabra de Dios, y que no hay nada más grande que la palabra de Dios, pero tome en cuenta esta escritura que Dios nos habla en esta hora, para que un hombre pudiera entender y tuviera esta seguridad plena que la traspasase al mundo entero. No le dijo tan simple la palabra allí que lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar, sino que Dios tomó, dijo, un juramento, y como no hay nadie más grande que Dios, juró por sí mismo. Y si la palabra de Dios es eterna, es gloriosa, es hermosa, añádale usted más. Esto no podemos llamar una bendición. Además, lo que Dios ha estipulado, un juramento. Si los hombres tienen allí por valor o baluarte el jurar para que otros lo crean, entonces, ¿cómo no vamos a creer y aceptar el juramento de Dios? Que seríamos bendecidos, que en la fe de Abraham todas las naciones serían benditas. Entonces, nadie puede quitarnos esta bendición. Alguien dijo a lo mejor y pensaría, bueno, Dios lo dijo así al paso, lo dijo porque tenía que decirlo, porque estaba presionado. No, sino que con una tranquilidad de Dios, con una palabra más gloriosa hacia mismo, hacia adentro del mismo, juró por sí mismo. Y nos agrega la palabra, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Cuán grandemente, y habiendo esperado, dice el versículo 15, con paciencia alcanzó la promesa. Eso es lo único que nosotros tenemos que hoy día esperar en el Señor, las promesas, pero están escritas. Y yo he enumerado, ¿no es cierto?, las formas que el hombre tiene pacto, notarías, están escritos.
allí tiene conservadores, tiene archivadores, están guardadas. Pero la promesa de Dios está guardada en el cielo y está al alcance de todos los creyentes en el Señor. Y entonces podemos decir con claridad, Dios dijo que yo sería bendecido. Dios dijo que tú serías bendecido. Y las naciones de la tierra serán bendecidas en la fe de Abraham. Por ende, entonces, Pablo está explicando claramente allí en Galacia de esta bendición de los gentiles. Y por ende quiero decir, allí ellos no pueden rechazar esta bendición gloriosa, que han equivocado el camino de una forma distinta, porque Dios tuvo un medio en que Dios dio la promesa gloriosa a Abraham, y vino después la ley, que no abrogó esa promesa, sino que la comparó, la levantó en lo alto, y vino Cristo el Señor y dijo una palabra: este es mi Hijo amado, en el cual tomo todo contentamiento a Él oírle. Y por eso que con todas las letras Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Esas palabras gloriosas permanecen para siempre y de tal manera están asegurados. Así que acordémonos del principio, Dios hizo juramento por nuestra bendición y como no había nada más grande que Él, juró por sí mismo. Por ende, entonces, ¿cuánta grandeza tenemos que darle a esta palabra de la bendición? Bien, dijo Balaán, cuando Dios allí torció su lengua y hablaba: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y eso hará. Permita que estas palabras, hermanos, sean de bendición en usted y entendamos que lo que Dios nos ha entregado está guardado en la mente de Dios, en lo que Dios ha escrito para bendición y por ende todas las bendiciones que recibimos, porque Dios las permitió desde el principio que en un hombre fuéramos bendecidos y somos bendecidos todos aquellos que teníamos la fe de Abraham. Añada el Señor bendición a estas palabras y guárdala en su corazón, porque si los pactos de hombre tienen validez, ¿cuánto más validez tiene el pacto de Dios con cada uno de nosotros? Que de esa manera buscó Dios y forma que el hombre se asegurara, porque era a quien amaba, como dice allí el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó y buscó toda la forma. Y si tenemos fallas, formas, es porque los hombres hemos equivocado el camino, pero Dios estipuló todo de bendición, porque Dios fue justo y verdadero y amaba al hombre para bendecirlo. Sean estas palabras de bendición y para el Señor que vive sea toda honra y toda gloria. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto tú nos hablas de esta manera. Nosotros creemos a tu palabra. Permítenos, Señor, que tengamos cada día esa fe más grande, porque tu palabra es fiel y verdadera. Todo pasará, Señor. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá para siempre. Por eso, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Nos tomamos de ella, porque ella es la bendición para cada uno de nosotros. Te ruego por todo tu pueblo, por toda tu iglesia, en estos momentos difíciles, Señor, que tú hagas misericordia por aquellos afligidos. Cuántos están, Señor, sufriendo. Yo te ruego que tú libres de todo mal a todo tu pueblo, a los ancianos de la iglesia y a aquellos que están afectados, Señor, tú hagas misericordia. Ruego todos estos favores por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermano.